es fundamental conocer todos los criterios, y así que hoy día tú nos vas a dar una cátedra importante. Yo contento con tu presencia y contento con lo que nos vas a enseñar el día de hoy, Albert. Muchas gracias y seguiremos, te dejo la sala y adelante con todos los presentes que estaremos atentos. Gracias, Albert. Fenomenal, Joel. Pues el gusto es mío. Muchísimas gracias y es un verdadero placer estar con todos ustedes hoy. La verdad es que muy ilusionado de retomar esta oportunidad que me dio Joel y un poquito lo que les he preparado es, pues ya verán una sesión que tiene bastante combinación de aspectos de fusión, adquisiciones y también un poquito pues interacciones, ¿no? Lo veremos enseguida. Am, en primer lugar, pues un poquito ver la fotografía de la sala. Tenemos, sobre todo, tenemos osos bastante discretos, ¿no? Más tímidos y tenemos también, no sé si son focas, esto, pues, con una sonrisa, ¿no? De muy buen humor. Y tenemos, pues, el mono este que parece que está como haciendo kung fu o danzando muy activo, ¿no? Fenomenal. Muchísimas gracias por las contribuciones. Pues efectivamente, o sea, lo que hacemos es empezar pensando en cómo creamos, ¿no? Cuando comentamos con Joel cuál era un tema interesante, pues realmente cómo no una sesión de fusiones y adquisiciones, que es relativamente sencillo, sino una sesión de cómo crear valor real en fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces yo lo que les pediré y por supuesto aquellos que quieran participar, no es ni muchísimo menos obligatorio, pero sí que les pediré que podamos interactuar con el chat, porque como somos muchos, sí les pediré que quien para comenzar, ¿qué porcentaje creen ustedes de transacciones, de fusiones y adquisiciones, qué porcentaje dirán ustedes de operaciones destruyen valor en el mundo? ¿Quién quiere poner el primer mensaje? O sea, estoy pendiente del chat y ponemos un porcentaje de 0 a 100, porcentaje de 0 a 100. ¿Qué porcentaje creen en el mundo en general? ¿Qué porcentaje de transacciones, de fusiones y adquisiciones destruyen valor? ¿Quién quiere empezar? Tengo un mensaje privado que dice el 40% y mensajes públicos estamos en el 30, 15, 40, 10, 20, 20, 60, 30, 20, 50, 53, 25, 60. Es un rango bastante menos del 10%, 30, 60, 40. Estamos 70%. Andrés, 70%. Depende mucho de las respuestas, depende del research que se vea, ¿no? Pero si miramos research de McKinsey, ellos piensan alrededor de un 70%. Si miramos el último informe de 2025 de KPMG, ¿no? La consultora, ellos piensan 52%, pero son cifras muy elevadas, ¿no? O sea, es realmente las fusiones y adquisiciones en su mayoría destruyen valor y eso está reconocido, ¿no? Oficialmente y a nivel global. Entonces, pues vamos a analizar por qué ocurre eso y vamos a pensar, desde el punto de vista mío, yo soy analista fundamental, ¿no? Miro las cifras, digamos, desde los pilares, desde la base, y desde ese punto de vista, pues vamos a analizar objetivamente cuando una fusión genera o no valor. Muy bien, pues muchas gracias por los comentarios, por las contribuciones. Llegamos hasta casi el 80%, ¿no? Pero creo que si tomamos una media entre KPMG y McKinsey, diríamos alrededor del 60%, ¿no? Que es una cifra exageradísima. Muy bien, pues muy bien. Entonces, ¿qué es un proceso de fusiones y adquisiciones? Fíjense, esta presentación que van a ver hoy, y como ven ustedes, está en inglés. Le pregunté a Joel si hacía falta traducirla. Me dice, no hace falta, no te preocupes por traducirla, con lo cual las diapositivas estarán en inglés y los comentarios obviamente en español. Pero fíjense, este es el proceso entero de una fusión-adquisición, ¿no? Y es muy difícil hablar con gente
que tenga experiencia de todo el proceso. Por ejemplo, yo trabajo con Deloitte hace 3 años que doy el training de fusiones y adquisiciones en Londres y en Europa Central, lo doy yo, y pues ellos son especialistas de un nicho, harán o estructura o hacen due diligence o hacen negociación, pero nadie hace el proceso entero de fusión y adquisición, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene valor verlo así, digamos, no tenemos en 90 minutos suficiente tiempo para analizar en detalle. Piensen ustedes que normalmente paso 2 o 3 días en un curso explicando, ¿no?, todos esos temas de fusiones y haciendo ejercicios. Hoy en 90 minutos será una versión muy comprimida, con lo cual les pido un poco paciencia con la rapidez a la que estoy viendo. Y estoy viendo que me mandaron. Sí, tengo un mensaje privado que me pide si podemos hacer una transcripción. El problema que tengo es, algunos de ustedes me pidieron transcripción y luego algunos otros la cancelaron, con lo cual no puedo atender a las dos opciones, ¿no? Con lo cual dije que no lo activamos porque no hay consenso, con lo cual pues no está activado. Pero bueno, por contestar los mensajes privados. Em, por lo tanto, por una parte tenemos el proceso de fusiones y adquisiciones y por la otra, que también hablaremos, tenemos lo que es la documentación incluida en los procesos de fusión, ¿no? Si miramos, por lo tanto, el proceso en sí mismo, empezamos con la estrategia, o sea, cuándo queremos comprar una empresa y por qué. Identificamos el objetivo, analizamos el objetivo y luego hacemos una valoración, estructuramos la transacción, la fondeamos, quiere decir, obtenemos la deuda o el capital para esa transacción y negociamos con el vendedor. Algunas de estas fases pueden ser cambiables, por lo tanto, por ejemplo, la valoración puede ser antes o el due diligence puede ser después, pero los pasos debemos seguirlos siempre en su totalidad, ¿no? Cabe decir que la parte más importante del proceso es a partir de que se firma la fusión. O sea, los bancos de inversión o incluso los ejecutivos, cuando realizan fusiones, ya dan por terminado, casi casi cuando uno firma la transacción, ¿no? Ya está, abren el champán, ya se celebra, ¿no? Pues eso no es correcto, porque realmente las fusiones, cuando empieza la cuenta atrás, es a partir de la firma, ¿no? A partir del closing y de la firma de los contratos de venta, ¿no? Muy bien, por tanto, el proceso tiene este aspecto y luego lo que es la documentación también está repartida a lo largo del proceso. O sea, cada fase del proceso tiene una documentación específica, con lo cual, pues estamos habituados, si tenemos que hacer una valoración, pues necesitaremos un informe, necesitaremos un modelo, si tenemos que estructurar la transacción, necesitaremos un term sheet, que es la hoja de condiciones, necesitaremos un borrador del contrato, SPA es no, Share Purchase Agreement, el contrato de compra de acciones. NDA es Non-Disclosure Agreement, el contrato de confidencialidad. DD es Due Diligence. CIM es el Confidential Information Memorandum, el memorando de información confidencial. Y así tenemos varios documentos, algunos de los cuales veremos con un poco más de detalle en el proceso en las siguientes diapositivas. ¿De acuerdo? Por tanto, el proceso y la documentación lo mezclamos todo y hacemos esta especie de, digamos, recorrido, ¿no? Y lo veremos un poquito por encima con los 90 minutos que tenemos. He creado un aplicativo donde utilizaremos el aplicativo en línea para realizar unos cuantos ejercicios. Somos bastantes. Voy a intentar, no sé si voy a poder poner. Yo creo que somos demasiados para hacer ejercicios en equipo, con lo cual les dejaré que los hagan a título individual y dejaré el aplicativo abierto un par de días para que puedan realizarlo con más pausa, ¿no? Pero luego les comento. Muy bien, pues el primer ejercicio es escuchemos, y voy a asegurarme de que tenemos el sonido bien conectado. Voy a compartir sonido con ustedes. Pero en este ejercicio les voy a pedir que escuchen, esto es una conversación sobre fusiones y adquisiciones entre la directora general y el equipo de fusiones y adquisiciones. Entonces, les pediré que hagan el ejercicio
auditivo, digamos, escuchar la conversación y ponemos en el chat los conceptos que no se entienden. Es bastante avanzada la conversación, ¿eh? Por lo tanto, no tengan miedo en poner comentarios porque mi expectativa es que pongan comentarios en el chat porque la discusión es bastante compleja, ¿vale? Por lo tanto, ejercicio es, escuchamos la conversación y cuando escuchemos un concepto que no reconocemos, lo plasmamos en el chat y yo hago un comentario, ¿de acuerdo? Vamos allá. Hola a todos. Entonces, que alguien me explique esto, por favor. Queremos comprar a nuestro competidor con una prima del 40% sobre el valor de mercado. ¿De qué se trata esto? Hola, directora general, soy Diego del Departamento de Planificación Financiera. Sí, creemos que el mercado seguirá fuerte y por lo tanto una prima del 40% está justificada a futuro. Gracias, Diego. Sin embargo, he visto las sinergias y son muy limitadas. ¿Cómo crea esto valor? Hola, directora. Soy Valeria, del área de desarrollo corporativo. Bueno, por un lado, sabemos que los inversores siempre miran hacia adelante, así que considerando el mercado alcista actual, podremos salirnos con la nuestra. Además, los auditores están de acuerdo en cuanto a las futuras pruebas de deterioro. Sí, y nuestro múltiplo es un 50% superior al de nuestro competidor, así que estamos creando valor desde el primer día. Bien, los escucho a todos. Déjenme pensarlo y volveré con ustedes para decirles si creo que debemos seguir adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué les parece? Sinergias y múltiplo, ¿no? Dice Franco. Vamos a empezar por el principio. O sea, voy a apuntar en la pantalla y luego cuando les envíe las diapositivas, se las enviaré con los comentarios en la pantalla, ¿de acuerdo? Con lo cual, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario específico, dígamelo y yo lo apunto, ¿eh? Esto lo mejor será hacerlo en negro, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos con múltiplo y sinergias, ¿no? Sinergias. Sinergias es un concepto muy interesante. ¿Cómo afectan las sinergias a un proceso de creación de valor? Afectan del siguiente modo. Las empresas cuando se fusionan aprovechan, y bueno, vamos a definir primero las sinergias. Las sinergias es logros de mejora de ingreso, pongamos más ingreso, o menos coste, consecuencia de la fusión o de la adquisición, ¿eh? Hablaré de fusión y adquisición, pero son las dos para el caso equivalente, ¿eh? La sinergia es mejoras de ingresos o mejoras de costes como consecuencia de la adquisición. El problema que tenemos con las sinergias es que los ejecutivos aprovechan los anuncios de fusión o adquisición para reducir costes que realmente no son sinergias. La sinergia estrictamente es una reducción que no ocurriría, no ocurriría sin la operación. Es decir, que es una consecuencia directa del hecho de que hagamos la transacción. Si yo puedo reducir costes independientemente de si hago la adquisición, pero aprovecho que hago la adquisición para quizás no hacer tanto ruido con los sindicatos, si estoy reduciendo personal o en general, ¿no? Con la empresa por no crear mal ambiente, eso no son sinergias. Y por lo tanto, contribuye a la destrucción de valor, porque estoy vendiendo como reducción de costes a raíz de la transacción algo que realmente yo podría hacer sin la transacción. Es decir, no hay transferencia de valor real desde el escenario de no realizar la transacción a realizarlo por motivo de esa sinergia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el primer punto. El segundo, decimos,
prima, ¿no? Veo que hay mucho comentario sobre la prima. No sé si alguien quiere preguntar algo, a Arantxa, Gonzalo, abran el micrófono, pero si no, asumiré que los micrófonos que están abiertos es por error y los dejaré encerrados, ¿vale? Em, Muy bien. Luego decimos pruebas el múltiplo, ¿no? La segunda cosa que comentaba Franco, además de otros compañeros. Múltiplo. ¿Qué es el múltiplo? El múltiplo es cuando yo estoy cotizando en el mercado, si tengo unos beneficios de 100, por ejemplo, beneficio neto, BN de 100, y mi cotización es de 1000, eso significa que yo cotizo a un múltiplo de 10 veces. O sea, el mercado lo que hace es valora tus beneficios a futuro y los descuenta a presente. Por lo tanto, si hoy estoy generando 100 millones y el mercado me paga 10 veces por esos 100 millones, estaré cotizando a un múltiplo de 10 veces igual 10 por 100, 1000. ¿Vale? Eso es la cotización que es, ahora lo veremos, es el número de acciones por el precio de mercado. ¿De acuerdo? Ese es el múltiplo. Es ¿a qué múltiplo paga el mercado? Es decir, cuánto el mercado me está valorando. Y hay empresas como Tesla que cotizan a 200 veces beneficios, y empresas como BYD, ¿no? La empresa china de coches eléctricos, que cotiza a 60 veces. Los bancos cotizan a 8 veces, empresas de ingeniería cotizan a 20 veces. Depende del sector, el múltiplo será más elevado o más bajo. ¿De acuerdo? La siguiente es pruebas de deterioro, de Salvador. La prueba de deterioro es cuando, y nosotros estamos en territorio IFRS, ¿no? IFRS, que es la metodología que utilizamos, el estándar que utilizamos de contable, ¿no? Hay dos estándares generales, es las normas US GAAP, ¿no? Los principios generalmente aceptados, es US GAAP o IFRS. Pues prácticamente todos los países funcionan con contabilidad IFRS. IFRS tiene un apartado que es el apartado 3, que es combinaciones de negocio, business combinations, y que determina cómo hay que hacer la contabilidad de las fusiones. En esta sección se explica que si uno paga un cierto importe por un activo que es superior al valor de mercado y en años subsiguientes se demuestra que ese precio era excesivo, es decir, que la empresa que compró y pagó ese sobreprecio no era justificado, realmente no valía ese precio, y los auditores comprueban a posteriori que esa es la realidad, los auditores pueden forzar a la empresa a realizar un deterioro. Por lo tanto, si yo tengo un activo que tengo un valor neto, activos menos pasivos de 100, por ejemplo, y pago 200, aquí se está generando un fondo de comercio que es un activo por valor de la diferencia 100, 200 menos 100, 100. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los principales motivos por los cuales se destruye valor, y es que las empresas suelen cotizar por encima de su valor en libros. Si cotizan por encima de su valor en libros en el mercado, o sea, tenemos valor libros, que es lo que dice la contabilidad. Luego tenemos valor de mercado, si cotizan en el mercado. Valor libros, por ejemplo, que sea 100, valor de mercado que sea 120. A mí nadie me venderá una empresa que está cotizando a 120 por menos de 120, porque el mercado cotiza a 120. Si quiero comprar esta empresa, tengo que pagar un sobreprecio respecto al mercado, y entonces tengo que pagar
digamos, por ejemplo, 140, y como 140 es superior a 100, tengo un fondo de comercio de 40, que cada año tendré que ver si los auditores me permiten justificar que este sobrepago, que ese activo sigue valiendo 140 y no 100, que era el valor de libros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos sinergias, pues deterioro, múltiplos sinergias. La prima es literalmente es lo que acabo de explicar. La prima es, en este caso, sería una prima del 40%, porque, bueno, una prima sería respecto a mercado. Respecto a valor de libros sería 40%, y respecto a mercado sería 20 sobre 120, lo que de eso. ¿Vale? Es cuánto de más estoy pagando para obtener el activo. Ese es el concepto de prima, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si un accionista tiene una acción en mercado que vale 100, el mercado ya vale 100. Para que el accionista venda esa acción hay que darle algo más, hay que darle una prima, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo creo que esos son los conceptos. Había In progress. la, el mercado sigue, normalmente es direccional, y las empresas piensan, si el mercado es bueno, si hay un mercado normal, piensan que dentro de un año las cosas valdrán más que hoy, porque la economía sube, los beneficios incrementan, y como las empresas se valoran respecto a un múltiplo de 10, pues si yo genero más beneficio el año que viene, pues 10 veces más beneficio es más valor, y la acción lo refleja. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurre es, hay una tendencia por parte de los ejecutivos a sobrepagar por activos en fusiones cuando el mercado está subiendo. Igual que hay una tendencia de infrapagar cuando el mercado baja. Pero desde luego, si el mercado está subiendo, es muy fácil justificar un sobreprecio, porque para que el precio encaje con el mercado solamente hay que esperar. Esperas 2 años y la cotización subirá, entonces ya está, ya no sobrepagaste y el mercado ya está donde tú pagaste, ¿no? Ese es un poco el concepto. Y luego tenemos, exacto, justificación. Y luego Gustavo dice, para transacciones no se pide el forward. O sea, se puede utilizar curvas forward, pero las curvas forward son, en primer lugar, no son habituales para, digamos, para situaciones, si son grandes empresas que tienen mucho flujo de volumen, digamos, de transacción, entonces sí que puede haber una curva forward. Pero piensen ustedes que estamos hablando de transacciones que a veces son públicas, a veces no son públicas. Depende mucho de la tesitura. O sea, las empresas que son pequeñitas y que son empresas privadas y que no cotizan, ahí no hay ningún forward, no se puede utilizar ninguna visión de futuro para hacer una idea de los precios, ¿no? Ese es un poco el concepto. Muy bien, pues efectivamente ahí estamos. Por tanto, entendiendo esos conceptos un poquito así de entrada, ¿no? Y lo veremos durante la sesión. En primer lugar, hagamos o sea, estamos hablando, oye, fusiones y adquisiciones, ¿no? M&A. ¿Qué diferencia hay entre fusiones y adquisiciones? Bueno, la primera es, si estamos hablando de una fusión, hablando de una fusión, tenemos dos empresas que se juntan y, interesantemente, se crea una empresa nueva, una empresa C distinta a A y B, donde, pues al final, ¿no? Legalmente las dos anteriores desaparecen. Puede ser que también sea solamente una desaparece, pero al final hay un efecto legal donde una de las empresas desaparece. Eso es una fusión. Mientras que si estamos en una adquisición, lo que ocurre, y eso es más, digamos, intuitivo, ¿no? Es si tenemos A y B, pues si A adquiere B, B representa una subsidiaria de A, ¿de acuerdo? Eso no siempre es así, porque en las operaciones más complejas, y la que les enseñaré ahora es algunas de las operaciones más complejas en el mercado, se denominan en inglés básicamente es reverse triangular mergers o fusiones triangulares reversas, ¿no? Sería la traducción, pero les voy a enseñar un poquito en qué consiste
y este es un ejemplo, es el ejemplo de Deloitte que utilizo con ellos. Pero fíjense, esto es una empresa que dice, pues Deloitte ha hecho, ¿no? Una empresa que se llama, voy a poner esto un poquito más grueso porque no se ve muy bien. Y así. Dice, esto es una empresa en Oriente Medio donde hay una transacción, ¿no? Con United Overseas Group. O sea, y la estructuración, si leen con tiempo el párrafo, aquí explica que esta transacción se ha estructurado según una fusión triangular reversa, ¿no? Me interesa explicarles esta porque es posiblemente el tipo de fusiones más complejo que existe, ¿no? En términos de estructura, es la más compleja. ¿Qué significa? Significa que tenemos, pues obviamente, un triángulo, ¿no? Y tenemos un comprador que quiere acceder a un objetivo, pero por diversos motivos no puede acceder directamente, sino que accede a través de una subsidiaria. Entonces, coge la subsidiaria, agarra la subsidiaria y es la subsidiaria quien compra el objetivo. O sea, hay un vehículo intermedio que se interpone entre el comprador y el objetivo, que es la subsidiaria. En este ejemplo concreto, que es un ejemplo muy público, es una empresa de shipping, ¿no? de transporte marítimo. Es un inversor muy famoso que se llama Georgiopoulos, tiene una empresa holding que se llama MEM y lo que hizo fue montó esta subsidiaria que pueden ustedes comprobar en Companies House, es una empresa inglesa, está registrada en Inglaterra y se puede verificar su origen, pero se ve tranquilamente si hacen el análisis que es una ah, empresa cobertura, ¿no? No hay nada, es una empresa vacía. Entonces, esta empresa solamente se montó para comprar UACC. Y UACC es el objetivo y luego aquí el objetivo de montar esta estructura tan compleja fue, ¿cuál fue? Pues aquí lo voy a poner en verde para que quede claro, pero es la financiación. Como ven ustedes, aquí el inversor quería introducir financiación externa de un private equity, es private equity, financiación privada, y para no afectar la relación con la holding company, hizo un vehículo intermedio y el vehículo intermedio es el que proporciona la financiación para financiar la transacción. ¿De acuerdo? Entonces, son transacciones bastante complejas. Déjeme un segundo que tengo un mensaje privado. Sí, me preguntan por mensaje privado si siempre es una subsidiaria. Sí, o sea, realmente y ahora les enseño la estructura, pero cuando se monta un- una, una adquisición triangular, siempre la holding company queda arriba, la empresa madre, la empresa matriz queda arriba y se estructura de forma que se crea una siempre, casi siempre, el 100% de los casos, es para proteger la matriz. Por lo tanto, si la matriz está arriba de todo, se tiene que crear una subsidiaria. Por lo tanto, la pregunta era si es siempre una subsidiaria. La respuesta es que sí, porque la holding es la que se intenta proteger siempre. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta es la estructura. Ahora veremos algunas nomenclaturas específicas para estructuras, pero en el caso de la valoración, pues esta es la más compleja, ¿no? Dando un poquito un paso atrás, lo que les quería comentar es, tengamos clarísimo que cuando hablamos de destrucción de valor, el valor, y ahora hablaremos de distintos valores, el valor es a distintos niveles, pero el valor en todos los casos, la valoración, ¿vale? Y la palabra valoración en sí misma significa creación de valor en sí misma, ¿de acuerdo? Pero la valoración, la forma como el mercado de capitales valora las empresas es a futuro. Y lo que quiero representar aquí, y voy a... déjame un segundo porque voy a
borrar las marquitas. Si alguien quiere hacer marquitas en la página, me parece fenomenal, ¿vale? Pero que sepan que le va a salir el nombre, ¿eh? O sea, no me importa, pero si hacen marcas lo tengo habilitado por si quieren hacer marcas, pero si hacen marcas les va a salir el nombre, ¿eh? Con lo cual ténganlo en cuenta. Em, el, am, la valoración es, imagínense que esto es digamos, los beneficios de una empresa cualquiera, ¿vale? Y la parte que está estos son ya pasado, ¿no? Por ejemplo, sería 23, 24, esto sería 25, estimado 26, ¿vale? Serían los beneficios a futuro, digamos, ¿no? Y lo que estamos tratando de vender, si esta es la curva que esperamos, si yo les digo a ustedes, no, es que esta empresa no tendrá esta curva, tendrá esta curva. O sea, si ustedes piensan que esta es la curva y yo pienso que la curva es esta, aquí está la creación de valor, ¿de acuerdo? Pero siempre está a futuro la creación de valor. La creación de valor es la imagen que damos a futuro de que los beneficios futuros serán mejores de lo que uno espera o el otro espera, ¿vale? Por lo tanto, en función de lo que ustedes esperen a futuro, tienen una valoración u otra. Y realmente esto es importantísimo porque, fíjense, si pensamos en Elon Musk y Tesla, ¿vale? El 80%, fíjense lo que les voy a decir ahora, el 80% del valor de Tesla está en cosas que Tesla no ofrece todavía. O sea, si valoramos Tesla al 100%, el 20% son los coches, las baterías, ¿no? Y todos los negocios que tiene adicionales, tiene varios negocios, pero eso solamente explica el 20%. El 80% son los robots, robotaxis, humanoides, etcétera, 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 ¿no? Y eso ¿no? Eso es en el lenguaje plano, el lenguaje llano, se dice vendemotos, ¿no? Eres un vendemotos. Entonces, si eres un buen vendemotos como Elon Musk, tienes una empresa que vale pues 4 veces más o 5 veces más de lo que debería valer, porque la gente te cree, cuando dices que vas a llenar el mundo de robots, la gente te cree y incorporan el valor de la empresa en tu precio de la acción y luego te pagan un trillón de dólares, que no sé si lo voy a poner bien, pero es algo como así, ¿no? ¿No? Esos son millones, billones. Sí, es lo que cobra Elon Musk por vender motos, ¿no? Es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta, porque la valoración es un tema que siempre digo yo que la valoración es relativa y la valoración es un elemento de negociación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. Muy bien, déjame un segundo que voy a leer no, los mensajes. Yo creo que no se podrá ver, me preguntan si se podrá ver la repetición del Zoom. Yo creo que no se podrá ver, porque por lo que expliqué antes, ¿no? Que no estamos grabando la sesión. eh, la puse para grabar y luego otra persona vio que estaba grabado y dijo que no quería, con lo cual tiene que ser unánime. Si todo el mundo no la quiere grabar, basta que una persona diga que no para que no la grabemos, con lo cual esa es la situación, ¿de acuerdo? Un segundo, por favor. Tengo una muy buena pregunta que es, ¿de qué depende la pendiente de la curva de valor? ¿De confianza, de subjetividad? No. Depende de la capacidad que tenga depende de la capacidad que tenga la empresa de convencer a los accionistas. Y eso quiere decir, hombre, pues también hay que tener una cierta, porque si yo, voy a poner un ejemplo, lo voy a poner en rojo para que lo vean más claro, pero si yo tengo hoy, ¿no? Tengo esta curva, ¿no? De beneficios. Y el año que viene, mm, a lo mejor no realizo esta curva, pero vamos avanzando y voy avanzando así, pues eso, la expectativa sigue siendo elevada, ¿no? Y vamos avanzando a futuro, pero la expectativa sigue siendo elevada. Con lo cual, si tú tienes elementos de justificación para argumentar
que el valor sigue estando en su sitio. O sea, insisto, Tesla hace años que habla de humanoides, pero últimamente más. Y cuando se agotó un poquito el tema de humanoides, introdujeron el tema de los robotaxis, ¿no? Y luego de los camiones eléctricos, y luego de los y así sucesivamente, ¿no? O sea, es ir dando un poco la patada al balón en la medida en que tengas la credibilidad para que te crean, pues eso es bueno, ¿no? Y si no, pues funciona. Muy bien. Y luego tengo otro comentario. Sale que está grabando. Bueno, yo no está grabando un segundo. Bueno, sí me ha salido algún mensaje de que están grabando, pero sí, alguien está grabando. Pero bueno, no sé, les pido disculpas si alguien no quiere, no tengo la capacidad de cambiarlo ahora, pero bueno. Em, Muy bien, pues y a mí personalmente no me importa que me graben. Pues vamos a ver entonces, estamos hablando de valor, vamos a hablar un poquito de los números, ¿no? De qué significa creación de valor en cifras, ¿no? Y para eso voy a compartir con ustedes una pantalla que es muy sencilla y les voy a pedir que me digan, fíjense, aquí tenemos, creo que están viendo la pantalla de Excel, ¿no? Sí. Sí. Pues fíjense, aquí tenemos dos empresas, empresa A y empresa B. La empresa A tiene un beneficio neto de 200 y la empresa B de 100. La empresa A tiene 10 acciones, por lo tanto, el beneficio por acción, que son, esto es en inglés, earnings per share, ¿no? Sería en español sería BPA, ¿vale? Beneficio por acción es 20. ¿Por qué es 20? Porque es, pues, 200 entre 10, ¿de acuerdo? De forma similar, la empresa B tiene 100 de beneficio, 10 acciones y por lo tanto el beneficio por acción es 10. Yo les pregunto, imagínense que tenemos, esto lo pondré a cero, pero imagínense que tenemos la empresa y tenemos la combinación de las dos. Será beneficio neto 200 más 100, 300, dejemos aparte las energías de momento, ¿de acuerdo? Y lo que les pregunto ahora es, ¿cuántas acciones, fíjense la pregunta, ¿cuántas acciones tenemos que emitir para que A compre la empresa B? O sea, la empresa A tiene 10 acciones y tengo que emitir acciones de A para comprar la empresa B. ¿Cuántas acciones creen que deberíamos emitir para comprar B, dados los beneficios? 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué 5? Porque la capacidad de beneficio, digamos, de la empresa B es la mitad exactamente que la empresa A. Si yo doy por cada acción de A que yo dé a B, le estoy dando una capacidad de 20 por acción, pero ellos solamente tienen 10 por acción, por lo tanto tengo que dar, digamos, una cada dos. Y una cada dos significa, como tienen 10 acciones, significa dar 5 acciones. Pero fíjense, lo que hemos hecho ahora es, hemos conseguido que el beneficio por acción antes y después de la transacción sea el mismo. Es decir, que no haya dilución, pero que tampoco haya acreción. Acreción es lo opuesto de dilución, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la creación de valor para la accionista de A es la situación donde el beneficio por acción para esa empresa, la empresa A, después de la transacción, es mejor que antes de la transacción. Eso es la definición de valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si el número de acciones, por ejemplo, en lugar de ser 5, le damos, pues digamos, 4, ¿no? Y he visto algún 6 por aquí, enseguida lo miramos con 6, pero si damos 4, si damos 4 acciones, el beneficio por acción será un 7% superior. De la misma forma que si damos 6 acciones, el beneficio por acción será un 6% inferior.
Por lo tanto, yo puedo, claro, hemos dicho antes, oye, pues que si le das, a lo mejor si le das a la empresa B exactamente lo que están generando ellos, no te lo van a vender porque no hay ninguna prima. Tendréis que darle algo más, ¿no? Imaginemos que le damos 6 acciones, serán 16, 10 más 6, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, estoy destruyendo un 6% de valor, pero lo puedo compensar, y eso es importantísimo. Cuando compramos una empresa, la compramos para cambiar algo. Nadie compra una empresa para dejarla igual, porque ahí no hay valor. Si no tocas nada, si no cambias nada, el vendedor tendrá la empresa, digamos, a un precio de 100. Si tú no tocas nada, esa empresa vale 100. Tienes que hacer sinergias, tienes que mejorar tus ingresos para que esa empresa valga más de 100. Si para nosotros vale más de 100, imaginémonos, ¿no? Que vale pues 10 más. Bueno, pues si vale 10 más, los ingresos serán 310, pero eso no será suficiente porque seguiremos destruyendo valor. Tiene que ser por lo menos, tiene que ser unos ingresos de 20 más para compensar el impacto negativo del hecho de que hemos tenido que emitir más acciones porque teníamos que pagar una prima por esa empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo es, hay varios elementos, son, digamos, vasos comunicantes, ¿no? Por una parte tenemos qué precio de mercado tiene la compañía, por otra parte es qué precio en libros tiene la compañía y por otra parte es qué precio tenemos que pagar nosotros. Esas 3 variables determinan, por una parte, si tenemos que crear un fondo de comercio y a lo mejor deteriorarlo porque hemos destruido valor, o si tenemos que pagar una prima y por lo tanto tenemos que justificar con más energías para poder crear valor. ¿De acuerdo? En cualquier caso, el problema que tenemos en el mundo empresarial y es un problema global, es los ejecutivos se enamoran de las empresas antes de que el director financiero tenga la capacidad de analizarlas. Y eso es un problema. Es quizás los miembros del consejo tienen una conversación y el consejero delegado pues, y el presidente o la presidente están discutiendo y ya para cuando ya se han hecho la idea de que quieren comprar esa empresa, es demasiado tarde para el director financiero decir, no, no, es que de los números no salen, ¿no? Porque la gente que no es de ustedes, entiendo que prácticamente todos son de finanzas, pero típicamente los directores generales no tienen un perfil necesariamente financiero o un bagaje financiero y la asunción es que esto el financiero me lo arregla, ¿no? Que la valoración absorbe cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues ese es el comentario respecto a la acreción, ¿no? Es un poco lo que decíamos. Fenomenal. Y esta hoja también se la mandaré, es muy sencilla, pero se la mandaré, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por avanzar, quisiera comentarles rápidamente, cuando hablamos de valor, ¿no? Hay distintos niveles de valor. Hay el valor de mercado, por una parte, que es el valor de mercado es número de acciones. Déjame que vea los mensajes, porque tengo varios mensajes aquí escondidos. Fenomenal. El valor de mercado de una empresa, o sea, ahora les voy a comentar 6 o 7 niveles de valor, ¿no? El valor de mercado es el número de acciones multiplicado por el precio, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta si hay muchas acciones o pocas acciones o díganme, de estas 3 opciones que les pongo en pantalla, ¿cuál prefieren? ¿Prefieren la 1? 100 millones de acciones a un precio de 50. No es number of shares en inglés, número de acciones. El valor de mercado es el mismo, 5.000 millones. Dígame quién prefiere la opción 1, la opción 2 o la opción 3. 1, NOSH era, PIA es número de acciones, number of shares, número de acciones. La 3, 1, 1, 3, 1, 3. Parece que va ganando el 1 de momento. 1, 3, 3. Un poco más equilibrado ahora. 1, 3, 1, 3. Depende, ¿no? Muchas gracias. Algunos dicen 2, algún 2. A lo Rocío. Muchas gracias. Depende. O sea, la respuesta es depende. Si ustedes son un inversor de perfil institucional
quien valora la menor volatilidad y más estabilidad de precio, entonces querrán un precio de la acción elevado, porque así el mercado de particulares, el mercado retail, no puede acceder a esos precios, ¿no? Y por lo tanto hay menos, digamos, volatilidad. Por contra, si son un stock tipo Tesla, donde la acción básicamente tiene un precio más bajo y hay muchísimas más acciones, porque lo que queremos es que haya mucha más rotación y que no nos importa que haya mercado de particulares, pues esa es la combinación. Fíjense que Tesla ha hecho un número de, y eso obviamente por la parte que corresponde al equipo directivo, digamos, fíjense que el equipo directivo tiene la capacidad de no de decidir el precio lo pone el mercado, o digamos, el valor de mercado lo pone el mercado, pero el número de acciones lo pone el equipo directivo. Y fíjense que empresas como Tesla, que es el ejemplo que vengo usando, ha multiplicado el número de acciones desde el 2019 por 15. Imagínense cuánto ha bajado el precio de la acción de Tesla si ha incrementado el número de acciones 15 veces. O sea, ha hecho esto se llama share split en inglés. Y ha hecho uno de 5 y uno de 3, lo cual es básicamente 15 veces acumulado, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esa es la segunda y eso es el valor de mercado. En general, hay research de Bank of America que dice que si una empresa hace un share split, es decir, si incrementa el número de acciones y decrementa el precio de la acción, que eso, sin que cambie nada más, ceteris paribus, la acción lo hace mejor que la competencia. O sea que hay que tener en cuenta que el efecto, digamos, liquidez, ¿no? Desde ese punto de vista, entiendo que los que han votado por el número 1, el concepto es liquidez de la acción, ¿de acuerdo? Muy bien. Enterprise Value, el valor de la empresa, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con la ecuación fundamental de activos, es la deuda más el capital, ¿vale? Y eso se aplica en capital privado, o private equity, y es cuando queremos comprar la empresa en su totalidad. O sea, no queremos comprar las acciones de, eso sería el capital, digamos, capital en fondos, digamos, del accionista, o el equity llamamos, pero esto es equivalente a comprar la empresa total, ¿no? Los activos totales. Y aquí, por ejemplo, si hacemos un leverage buyout, que es una compra apalancada, se suele valorar como un múltiplo que se llama el EBITDA. EBITDA es beneficios antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, ¿no? Muy bien, pues esto se utiliza en operaciones de medio mercado, más o menos pequeñas. Se utiliza la fórmula de EV/EBITDA y el Enterprise Value es el valor de mercado menos la deuda, más la deuda, perdón, menos el efectivo. O sea, es valor del capital, de las acciones, y la deuda neta, que es la deuda menos el efectivo, ¿de acuerdo? Pues esa es la segunda definición de Enterprise Value. Déjenme que vea un poco los mensajes que tengo privados. Sí, bueno, tengo un comentario en relación a cuál es el efecto de que de que los ejecutivos se enamoren de las empresas. Pues una cosa es enamorarse, o sea, enamorarse de una empresa genera más motivación, que es un poco la pregunta. Oye, pero más enamoramiento no genera más. Sí, genera más motivación, sin embargo, no crea valor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que es el entusiasmo no crea valor, porque el entusiasmo puede ser, y normalmente es específico de un aspecto particular e individual
para el equipo directivo, pero no se extiende al resto de la organización, ese entusiasmo, ¿no? Y ese es el problema, ¿vale? Si tú te enamoras de una empresa porque te gusta el artículo que hacen o el producto que hacen, pero no tienes en consideración que culturalmente hay un shock tremendo porque una empresa es de los Emiratos Árabes y la otra es, no que sé, de Francia, pues eso no funciona, ¿vale? Entonces ese es el ángulo que hay que ver, ¿no? Hay que ver mucho más allá de los lo voy a decir de forma bruta, pero de los, más allá de los caprichos de los ejecutivos, ¿no? Es un poco el concepto. Muy bien, pues vamos avanzando. El tercero es, digamos, el fair value, que es el valor que realmente eh, dos entidades intercambiarían en un mercado sin estrés, en un mercado sin presión. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto de fair value. Tenemos también el concepto de book value, valor en libros, que ya lo hemos comentado, y es el valor que tenemos de valor neto, ¿no? Ya lo conocen ustedes. Y luego tenemos el valor del accionista, que ese es importantísimo, porque al final es el valor que se genera en una empresa por tres elementos. El primero es lo que es los beneficios. El segundo es el rendimiento relativo y el tercero es la reputación. O sea, yo puedo tener una empresa con muy buenos beneficios, pero tener muy mala reputación. Entonces, estar valorada peor que otra empresa que tenga menos beneficios, pero mejor reputación. Esos son los tres elementos que valoran, ¿no? Y eso es básicamente, si yo compro una empresa y destruyo su reputación, estoy destruyendo valor. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Muy bien. Y finalmente tenemos el valor de inversión, que obviamente es si yo compro algo y lo hago mejor que el mercado o veo cosas que el mercado no ve, entonces puedo pagar un precio superior y el mercado me lo, digamos, repagar a futuro cuando yo haya ejecutado las sinergias, ¿no? Si el mercado, si el precio que yo pagué es mayor que el precio para el mercado, entonces estoy destruyendo valor y si no, lo contrario, si el precio pagado es menor que el de mercado, entonces estoy creando valor. Es un poco bastante obvio, pero esa es la ecuación. Y finalmente, el concepto de valor, digamos, de liquidación, que es cuando ya la empresa está, digamos, pues que no puede recuperarse, tiene que reestructurarse y no es viable, pues ese es el valor de, bueno, que es el más bajo, por supuesto. Muy bien, pues tengan esos en cuenta, ¿de acuerdo? Y esos son un poquito, cuando hablamos de valor, lo primero es, lo fundamental es hablar todos el mismo idioma, ¿de acuerdo? Déjenme un segundo que veo los mensajes. Vale. Y tengo otra pregunta, como ven, es, ¿cuál es el indicador más fiable para tener una fusión en valor real? Pues el indicador real es el que hemos comentado, es la acreción, ¿no? Si el beneficio por acción, o sea, si yo tengo un beneficio por acción después, post fusión, es mayor que beneficio por acción antes, eso es creación de valor. Eso sería el resumen último, ¿vale? Y hay gente que dice, bueno, pero es que luego, y si culturalmente se están alineados, eso también es, no, pero si culturalmente están alineados, al final lo único que importa es si yo como accionista estoy mejor retribuido o peor retribuido, y eso lo mide el beneficio por acción, ¿de acuerdo? Que es el beneficio por acción ceteris paribus. Muy bien, pues fantástico. Pues esa es la definición en distintos ámbitos y el, las estructuras que decíamos, tenemos distintos nombres para estructurarlos, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es distribuimos las distintas nomenclaturas en función de dónde corresponden. Si distribuimos estas, pues ya ven que prácticamente pues el holdco se puede llamar topco también, que significa holding company y top company. Finco es financial company, lo hemos visto antes con el ejemplo de UOCC, ¿vale? Newco es compañía nueva, Midco es middle company, Bitco es bidding company, Subco es subsidiary company, Propco es property holding y Opco es operational company, ¿vale? Y SPV es Special Purpose Vehicle. Por lo tanto, hay muchas nomenclaturas, encajan en distintos sitios y es fácil ubicarlas. Muy bien. Otro concepto interesante para definir la creación o destrucción de valor es cuándo y cómo
se completa la fusión. La fusión se completa de dos formas distintas. Una es el mecanismo de lockbox, que es un mecanismo que se utiliza pues, en Europa y en Latinoamérica mucho, pero tiene que ver con que el precio final se determina en el momento de la firma. O sea, aquí tengo ¿no? el precio o consideración. Y ese es el primer ejemplo. Por lo tanto, ustedes y yo acordamos un precio y el precio se determina cuando firmamos. Por lo tanto, no se completa la operación todavía porque estamos esperando a lo mejor autorizaciones regulatorias, pero yo ya sé cuánto pagaré, ustedes ya saben cuánto cobrarán, si son los vendedores, yo soy el comprador, y ahora el problema es mío del comprador para que asegurarme de que ustedes durante el tiempo entre firmar y completar, que la empresa se gestiona correctamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde ese punto de vista es fundamental tener las cláusulas correctas en el contrato para asegurarnos de que, digamos, se ejecuta bien la operación y no hay filtraciones y no hay desvíos de fondos durante el periodo desde la firma hasta digamos, hasta que se completa el proceso, ¿no? La otra opción es la opción de completion, que es cuando el precio se determina al final. O sea, y aquí es distinto. Aquí es, ya soy propietario, pero el precio no se sabe todavía. Y aquí la presión va más hacia el vendedor, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea, que son estilos distintos, ¿eh? Son dos formas distintas de cerrar. En Europa se cierra más la versión del lockbox y en Latinoamérica, y en Estados Unidos se cierra más la de completion, ¿no? Yo creo que por motivos históricos sobre todo, ¿eh? Déjenme un segundo que veo un comentario de la... Perfecto. Muy bien. Más cosas. Bueno, ¿cómo estructuramos la remuneración al vendedor, ¿no? En una fusión? Hay varias opciones. Una es la opción de un concepto que se llama holdback, que es cuando tenemos un precio a pagar entre el comprador y el vendedor. Y fíjense en esta etiqueta con el precio, ¿no? La etiqueta con el precio, en este caso, hay un importe que se queda atrás, que no se paga, no viaja, y solamente viaja cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿vale? Eso es un concepto que se llama holdback y es muy típico, pero más típico todavía es un concepto que se llama earnout. Y earnout es una forma de asegurar la creación de valor mediante la cual yo no pago dinero al vendedor o le retengo una parte y esa parte no viaja, pero fíjense cómo no la tengo identificada, no sé exactamente qué parte le tendré que pagar, porque solamente puedo determinar el importe una vez se cumplan determinados rendimientos. Yo te digo, mira, yo si te pago 100, pero te pago 100 y te pagaré un 10% del beneficio neto dentro de 2 años, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es pues, una posibilidad de transferir, digamos, precio a futuro, al mismo tiempo que se traslada presión al vendedor a futuro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues más cosas. Y estamos discutiendo un poquito qué elementos de las fusiones aportan valor y por qué, ¿no? El siguiente es el concepto de cómo decidamos estructurar la operación. Y tenemos 4 tipos de fusiones distintas. Tenemos negociaciones abiertas, tenemos negociaciones selladas, negociaciones, digamos, con distintos niveles, ¿no? O negociaciones directas. Si tenemos una negociación abierta, lo que tenemos es muchos candidatos, ¿no? Y típicamente son transacciones públicas, con lo cual hay muchas discusiones a nivel de prensa y a nivel de pues, información que vuela ¿no? Y información confusa. Es bastante complicado y hay mucha sensibilidad de mercado en términos de gestión de operaciones abiertas, ¿no? Subastas abiertas se pues llaman también, ¿no? También tenemos
subastas cerradas donde se pone uno el precio en un sobre, hacen la valoración y pasa un tiempo y se abre el sobre al mismo tiempo que los demás y el que tenga el precio más alto se queda con la empresa, ¿no? Esa es otra opción. El riesgo que tiene es que, pues el mayor riesgo que tiene es que las valoraciones, uno suele poner el sobre la valoración más alta, ¿no? Y por lo tanto típicamente se suele sobrepagar mucho en, em, subastas a sobre cerrado, se suele sobrepagar. Por lo tanto, se suele destruir valor. ¿De acuerdo? Déjame un segundo que veo un par de mensajes que tengo. Tengo una buena pregunta que me dicen, ¿en qué etapa del proceso de fusión o adquisición se suele definirse realmente si se va a crear o destruir valor? Pues, pues muy pronto, porque si la dinámica, si el proceso no sigue una gobernanza y una disciplina muy estricta, es muy fácil ah, que se escape valor, ¿no? Y con eso quiere decir que todo el mundo tiene que tener un respeto total por qué definición de valor estamos utilizando. En este caso concreto es la acreción y si la acción va a valer más o menos, ¿no? En muchos casos hay situaciones y desde luego aquellos que tengan más propensión a la parte académica, hay un teorema que es de Jensen and Macleans que se llama riesgo moral o riesgo de agente. Y lo que tiene que ver es, yo les podría demostrar a ustedes matemáticamente que si ustedes son directivos de una empresa, automáticamente ah, no pueden alinear sus intereses al 100% con los accionistas, porque las curvas de utilidad son distintas. Y por lo tanto, es muy difícil como director general, por ejemplo, tener un interés igual que el propietario de la empresa, ¿no? Y eso nos afecta a todos. Imagínense que estamos trabajando y dirán, "Oh, hoy me marcharé un poquito más pronto, porque ¿qué más da? ¿No? Bueno, pues el dueño de la empresa no reaccionaría de esa forma, ¿no? Se quedaría trabajando más horas o trabajaría de forma distinta. Y esa diferencia es lo que hace que las empresas en algún punto del proceso de fusión diverjan de lo que el accionista, propietario de acciones, haría 100%. Y por tanto, cuando eso ocurre, no sabemos, pero en todas las fases hay un punto donde se diverge, ¿no? Y hay el interés personal, sobrepasa el interés, digamos, del accionista, ¿no? Es un poco el concepto. Y yo creo que la culpa principal de que se destruya el valor, ¿no? Muy buena pregunta. Disculpen, tengo varios mensajes. La estructura de negociación abierta cambia debido a la sensibilidad de mercado. Cuando se destruye el valor en una empresa, ¿es más fácil vender la empresa o crear una nueva reputación? ¿Cuál es más viable? O sea, la estructura de negociación abierta em, cambia respecto a la sensibilidad. O sea, no, la abierta es, digamos, es difícil controlar las condiciones porque uno está, ¿no? Un poquito al azar público, ¿no? Y un poquito no sabes cómo va a impactar, por ejemplo, la opinión pública, ¿no? Si de repente se pone en contra de esa operación, como ocurrió, pues, yo qué sé, en el caso de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y pues el público siempre tiene una influencia que si es la operación privada no afecta, ¿no? Y luego la otra pregunta es, cuando se destruye valor en una empresa, ¿es más fácil vender la empresa o crear una? Es una pregunta muy difícil porque la respuesta es depende. Depende de cuánto, o sea, hay un punto de no retorno en el proceso de destrucción de valor donde la empresa se vuelve no viable y entra en valor de liquidación. Los bancos tienen departamentos y de hecho acabo de terminar hace 3 semanas, he estado con un equipo en las Islas Mauricio, un banco en las Islas Mauricio, haciendo un proyecto de reestructuración bancaria y los bancos hacen eso. Agarran las empresas y las reestructuran si pueden y si no las reestructuran las liquidan, ¿no? Pero ese análisis es muy complejo porque depende de la gobernanza, de las finanzas, de la parte legal, es hiper complejo, ¿no? O sea que la respuesta es depende. Y tengo una pregunta más. Sí,
Sí, esa misma pregunta, ¿no? La pregunta de Jesús y Alexandra es un poquito parecida, ¿no? O sea, la diferencia fundamental entre un proceso de subasta abierta y sellada es que en la abierta tenemos la visibilidad de qué es lo que está haciendo la competencia para comprar esa empresa, y en la cerrada no sabemos. Entonces, la cerrada requiere mucha más disciplina en términos de valoración. Si yo me despisto, pues puedo poner un precio que es excesivo. Y, por ejemplo, el caso de Banco Santander en Brasil, cuando Banco Santander compró Banespa hace muchos años, de 20 años, pero pusieron un precio en el sobre, era una oferta, una subasta cerrada, pusieron un precio en el sobre que era 3 veces superior al precio que puso el segundo ¿no? Ofertante. Claro, eso fue una destrucción de valor brutal, porque hubieran podido comprar el banco por un... Y luego, dice Axel, ¿en qué casos una empresa debería abrir una empresa cerrada? Y no, es buena pregunta. O sea, ¿qué tipo de subasta se utiliza? Típicamente el vendedor lo decide, pero si es una empresa pequeña, normalmente van a procesos que están organizados por bancas de inversión y bancas medianas, y ellos se ocupan de organizar el proceso, ¿no? Y normalmente lo que se intenta, desde luego por parte del comprador, es ir a una transacción directa, ¿no? O sea, por tanto, abierta, cerrada. Tercer caso, secuencial, que es cuando se da la información parcial, porque no quieres por sensibilidad documental o lo que sea, pues se da información, digamos, poquito a poquito, y ese sería el tercer tipo. Y el cuarto tipo, que es el preferido por empresas más pequeñas, es el directo. Cuando tienes un fondo de capital privado, por ejemplo, que te dice, oye, pues yo quiero tres semanas de negociaciones y luego lo puedes abrir, pero yo quiero, esa es para mí, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Por tanto, esos cuatro tipos, en función de lo que queramos y cómo esté estructurado, pues se utiliza una u otra, en función de cuánta transparencia haya, en función de si es un vendedor más colaborador, más colaborativo, o si hay información más confidencial, donde hay que darla de forma muy laminada, ¿no? Esa es un poco la idea. Por lo tanto, esos son tipos de negociación. Luego hay tipos de estructura, y les enseño estas diapositivas porque hay mucha confusión en términos de cómo se estructuran los perímetros, digamos. Déjame un segundo, que miro un comentario. Muchísimas gracias por las preguntas, tanto mensajes directos como mensajes abiertos, ¿eh? Hay una pregunta: ¿qué rol juega la competencia entre postores en la determinación de valor de empresa objetivo? O sea, es buena pregunta. Depende de lo sesgado que esté el equipo ejecutivo. Si el equipo ejecutivo está en esa zona de enamoramiento, van a sobrepagar, ¿vale? Y por lo tanto, pues influye mucho. Pero la competencia, por lo general, si tienes disciplina y buena gobernanza, la dirección financiera controla el proceso de, digamos, de oferta y pone límites al apetito de riesgo máximo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi caso personal, la mejor operación que he hecho nunca en mi vida fue una operación que no hicimos, que la hizo la competencia. Y la competencia compró esa empresa y al cabo de 3 años quebraron. El grupo entero quebró, porque era una empresa que estaba en mal estado y sobrepagaron, y por lo tanto la mejor transacción era la que no se hizo. Pues si tú tienes como director financiero, tienes la capacidad de influir de tal manera en el consejo de administración, es lo correcto, ¿no? Es la posición que te corresponde como director financiero, ¿no? Muy bien, pues vamos avanzando y les digo un par de conceptos más, que es en términos de lo que es el perímetro, ¿no? Pues imagínense que tenemos, y que aquí les hablaré de 4 tipos de perímetro en fusiones. El buyout es la compra entera, spin-off es la escisión, el carve-out es escisión con salida a bolsa, y el P2P es public to private, que es de entidad pública a entidad privada, ¿no? Por tanto, primero, perímetro buyout. Buyout recuerden, esos son activos, es la deuda más el capital, ¿vale? Más el equity. Pues esto lo tenemos literalmente, eliminamos parte del equity,
y, o sea, el equity entero sale, el propietario actual sale y entra un propietario nuevo, pero del equity, no de la deuda, ¿vale? Se puede reestructurar la deuda, pero en general el buyout es sustitución entera de la parte del capital, ¿vale? La segunda, spin-off. Spin-off es, se genera un perímetro parcial del perímetro total, se divide una subsección y eso se separa. Y fíjense que hay una relación todavía de puntos discontinuos, ¿no? Hay una relación todavía existente entre la matriz y la subsidiaria, pero esto es como el Red Bull, ¿no? Esos les dan alas. Esos les dan alas a la subsidiaria para que la subsidiaria pueda crecer, ¿vale? Una derivada de eso es del spin-off, es el split-off, donde no hay marcas intermedias. Fíjense, la única diferencia entre el spin-off y el split-off es que no hay marcas intermedias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso por qué se hace? Pues bueno, aquí lo que ocurre es, en el ejemplo de spin-off, las acciones se dan a los accionistas existentes, ¿no? Además de las que tienes, te doy las de la subsidiaria. En cambio, en el split-off, te cambio las de la holding, las de la matriz, por las de la subsidiaria, ¿vale? Es un intercambio de acciones. Ahí no hay dependencia ya entre la holding y entre la matriz y la subsidiaria, ¿de acuerdo? Otros conceptos es el split up, cuando por ejemplo hay una empresa que es demasiado grande, pues lo que hacemos, y eso se habla mucho en la gran recesión, pues se hacen de empresas más pequeñitas y eso es el too big to fail, si lo han escuchado, too big to fail, cuando hay empresas demasiado grandes se rompen de esa manera, ¿no? Se hace un split up, ¿vale? Esto es un poquito lo que se iba a hacer con Ernst Young hace unos años durante el COVID, pues cuando tuvo los problemas con Wirecard en Alemania, se intentó hacer un split up, que luego no se hizo, ¿vale? Y por fin el carve-out, el carve-out es igual que un split off, pero lo que se hace es, se separa la empresa y en este caso se saca a bolsa, ¿vale? Oferta pública inicial, que es salida a bolsa. A bolsa. Por lo tanto, aquí sí que se levanta capital y hay capital que puede ir directamente a la matriz o capital que puede ir a la filial, depende, ¿vale? Pero esos son distintos conceptos, distintas estructuras, y lo que hay que hacer es estructurar la transacción de forma consistente y con gobernanza consistente al objetivo final, ¿vale? Por ejemplo, estoy ahora tratando con una empresa petrolera, una empresa petrolera en Oriente Medio, y ellos están haciendo em, lo que está en pantalla, carve-outs, ¿vale? Pero no le llaman carve-outs, le llaman spin-offs. Entonces, hay una confusión tremenda y esto es un coaching de ejecutivos, ¿eh? Está al más alto nivel. Pues la nomenclatura es incorrecta, ¿eh? Por lo tanto, usen ustedes los conceptos correctamente porque las definiciones son muy específicas y hay una palabra para cada cosa, ¿de acuerdo? Muy bien, y luego les he puesto aquí esto que es un poquito, cada transacción tiene una utilidad distinta, ¿no? Y es un poquito lo que estamos discutiendo, utilizar la correcta, ¿no? La pregunta de Pierre Alessandro dice, ¿qué errores comunes puede hacer que una operación que generaba valor termine destruyéndolo? Pocos, porque si la planificación es correcta, y la planificación es compleja siempre, y la ejecución de la planificación es correcta, entonces no hay problema, ¿vale? Pero realmente el problema que hay, Pierre, es que no se planifica suficiente y que no se ejecuta el plan que se planifica, que se planificó bien, ¿vale? O normalmente el error más común es no se planifica suficiente y luego la ejecución es pobre, ¿vale? Y la gobernanza es pobre. Y, insisto, cuando los bancos de inversión trabajan con las empresas para hacer fusiones, la celebración nunca se hace al final de la operación, cuando todo está integrado y terminado y con éxito. Se hace cuando firman. Y cuando firman, no es el final de la operación, es el principio. O sea, ese es el primer error grave, ¿vale? Y eso es una tradición tremenda, ¿no? Y Jinho dice, ¿qué riesgos operacionales debe gestionar la empresa matriz al cortar una área de negocio a través de un carve-out para asegurar la continuidad de ambas partes? Bueno, los riesgos operacionales depende, porque
O sea, en primer lugar, depende si la transacción es doméstica o es internacional. Lo que estoy viendo ahora yo es las distintas definiciones de riesgo operacional son distintas por geografía. Por lo tanto, lo primero es identificar de qué riesgos estamos hablando, ¿vale? O sea, si la matriz está en un país y la filial está en otro, si se entiende lo mismo por riesgo operacional, ¿vale? Y luego lo que decimos es el concepto de carve out. Carve out siempre es salida a bolsa, con lo cual el carve out siempre hay un mecanismo de, digamos, validación, que es el mercado de capitales. Si tú no ejecutas un carve out bien, el mercado no te da el dinero, porque el carve out es una operación de levantar dinero, levantas capital. Vas al mercado y dices, oye, necesito capital, aquí están las acciones. Es una venta de acciones, ¿eh? Por lo tanto, si esa venta no funciona y el mercado, que es muy inteligente, no lo ve todo claro, pues, va y fracasas, ¿vale? Por lo tanto, es un mecanismo de autoprotección, ¿vale? Y luego, segundo, dice Williams, ¿en qué tipo de situaciones una compañía prefiere mantener independencia y enfoque estar aquí en lugar de vender un parte de negocio? O sea, la respuesta es depende. O sea, una empresa querrá tener independencia en lugar de vender parte del negocio. em, pues, para empezar, esta empresa de la que hablo en Oriente Medio, esta empresa petrolera, está sacando subsidiarias a bolsa, pero no necesita el dinero porque tiene una rentabilidad sobre capital del 38%. O sea que realmente depende de la motivación. O sea, el único motivo por el cual salen a bolsa es porque quieren poner un poco de presión a sus directivos para que el mercado siga a la empresa y la acción suba o baja y pongan presión. Pero nada más. O sea que depende de la situación, ¿no? Em, la obtención de capital no es siempre una prioridad, ¿eh? Hay empresas que ganan mucho dinero y no necesitan, se autofinancian y no necesitan ese capital. Y David dice, desde la perspectiva de la contabilidad post-decisión, ¿cuál es el mayor riesgo regulatorio o fiscal que la Remenco debe mitigar? Bueno, pues obviamente, eh, el riesgo de lo que es el transfer pricing. O sea, el transfer pricing es un riesgo que es cuando una filial y una matriz se intercambian productos, que ese intercambio ocurra a lo que en inglés se llama at an arm's length, que es intercambio a precios de mercado, ¿vale? Ahora estoy con un proyecto de una empresa americana que es una medtech, que es global, donde literalmente tienen empresas en Costa Rica que hacen un producto que es parte del producto final que se termina en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en Francia, son globales, o en la India. Pues esa discusión del precio de transferencia interno es el riesgo más elevado, David. Y la segunda parte ¿se relaciona con la asignación de archivos compartidos, los inputs diferidos o el tratamiento de código residual? Ahí hay varios conceptos, o sea, son conceptos distintos y hay que analizarlos uno por uno, ¿no? O sea, activos compartidos sería lo que he explicado un poquito en relación al arm's length, ¿vale? Y eso en el balance se puede identificar claramente porque está identificado como terceras partes, eso es muy fácil de identificarlo. La parte de impuestos diferidos depende porque al final impuestos diferidos en términos de valoración los tiendes a ajustar, o sea, es un tema que en la valoración tiende a no impactar, a no ser que sea estructural. Y el goodwill residual, pues, el goodwill residual es goodwill, ¿no? O sea, el fondo de comercio, al final lo tratamos en la primera parte de la sesión cuando hablamos de el fondo de comercio si se cancela o no se cancela, ¿no? O sea, esos son los tres conceptos. Y Axel dice, ¿qué factores llevan a una empresa a cerrar? Es buena pregunta. La respuesta, Axel, es, si tú no necesitas capital, te quedas en un spin-off. Si necesitas capital, el carve-out es un spin-off con acceso a capital, ¿vale? Y en muchas situaciones lo que ocurre es, primero se hace un spin-off, se espera un tiempo y después se hace un carve-out, ¿vale? Y hay empresas que hacen lo contrario, que hacen un carve-out y luego lo recuperan otra vez. Por ejemplo, Siemens Energy en Europa sacó la filial a bolsa, fue un desastre, despidió a todos los directivos y luego la recompró, ¿vale? O sea, que depende de todo. Un segundo, que tengo varios mensajes directos. Un segundo.
Ah. O sea, ¿cómo puede una empresa elegir la estrategia de fusión o adquisición más adecuada para asegurar que realmente cree valor y no solo crezca en tamaño? No existe una fórmula única. O sea, al final es tan complejo, tienes que tener todos los riesgos controlados, tienes que tener la gobernanza correcta, los efectos legales, las cláusulas bien controladas, el cuadro de mando, tienes que tener el puente del capital. Son muchísimos conceptos, tenerlos todos alineados y que funcione, ¿no? Si tuviera que elegir una cuestión que determina si se crea valor o no, yo diría que es la cultura. O sea, si la cultura de la empresa es afín, se podrá integrar con éxito. Si la cultura de la empresa es dispar, hay 99% de los casos hay destrucción de valor, porque tú no puedes forzar a las empresas a cambiar su cultura. Es muy difícil, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio. Y luego tenemos otra pregunta. El caso de Evergrande de China es too big to fail, absolutamente. Desde luego, sí. Y luego otra pregunta que de unas tablas de indicadores financieros permiten medir si realmente crea valor y no rentables. O sea, el indicador financiero es el beneficio por acción, ceteris paribus. Lo he dicho antes, ¿no? O sea, si sube el beneficio por acción, crea valor, y si baja el beneficio por acción, destruye valor, ¿no? Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas para gestionar la integración post-fusión? Retener talento. Para gestionar la integración post-fusión es tener una, una buena sala de proyectos. O sea, hay un buen project manager, un buen project office, y tener una estructura de integración, no, una oficina de integración se llama, bien estructurada, ¿no? Y al final eso, si tienes ese foco, pues funciona, y si no, no. Y luego tenemos otra pregunta que dice, en el caso de una venta total a un fondo de public to private, ¿cuáles son los factores estructurales que permiten a un fondo privado extraer o amortizar el valor de manera más eficiente que una venta compradora cooperativo? Normalmente, es una buena pregunta. Normalmente un fondo de capital privado paga una prima respecto a un comprador corporativo, ¿no? Eso lo vimos, pues, por ejemplo, en el sector bancario en Europa, pues un fondo privado americano compró un banco, el segundo banco más grande en Portugal, porque la parte del sector bancario hizo los números bien, no toma riesgos, ¿no? Es un perfil de riesgo bajo, por lo tanto retorno bajo, y no puede pagar un precio alto. Puede pagar un precio bajo porque espera un retorno bajo. En cambio, un fondo de capital privado tiene un apalancamiento muy elevado, un riesgo muy elevado, pero un retorno muy elevado, y por lo tanto puede pagar un precio superior. Es una muy buena pregunta esta. Y luego, la siguiente es, me estoy quedando sin tiempo, porque son las 6:30, pero creo que es importante que les pueda contestar sus preguntas. Creo que sería bueno que las preguntas sean al final para poder tener la presentación sin interrupciones. Por ejemplo, el comentario es fenomenal. No se preocupe, al final a mí no me importa contestar preguntas. Creo que es más útil contestar preguntas, porque al final el contenido no os va a dar tiempo de todos modos. ¿Qué tipo de corporaciones escogen? Spin-off, spin-off. Depende, o sea, las corporaciones escogen lo que buenamente creen que puede gestionar mejor, pero al final las estructuras también se cometen errores, ¿no? Y luego hay una pregunta que dice, cuando una idea se vende mediante un carve-out, ¿cómo se determina un valor justo de mercado? Ah, no hay un concepto de valor justo de mercado. Valor justo de mercado valor justo de mercado es el valor donde dos partes convienen que ese es el precio correcto, ¿no? Es una negociación siempre. Valoración es siempre negociación, ¿de acuerdo? Y la pregunta última que leo antes de que me riñan otra vez es, cuando una junta directiva se enfrenta a una unidad de negocio, van balance total. Sí, o sea, el método que tú usas o sea, tú tienes unos objetivos corporativos y tienes unos instrumentos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si tú detectas que el valor está en una subsidiaria, generas un spin-off, valoras la subsidiaria. O sea, siempre depende de si el valor es homogéneo en la empresa o si el valor está, digamos, sesgado hacia una parte de la empresa, ¿no? Si está sesgado, es más habitual que tú estructures la transacción de la forma, pues, como un spin-off o un carve-out o lo que sea, para poder apalancar las diferencias en valor, ¿vale? Y si el valor, en cambio, es, pues, plano, ahí no hay diferencia, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Pues
voy a seguir con el contenido y lo que voy a aprovechar para explicarles es, em, pues, literalmente el concepto de, verán en las diapositivas que les enviaré alguna diapositiva sobre los tipos de documento que se utilizan, ¿no? Y hay pues una carta de intención, por ejemplo, que es cuando tenemos intención de hacer la compra, qué elementos tiene la carta de intención, eso está en la documentación que verán. O em, voy a hablarles ahora de esta, me parece muy importante, que es el contrato de compra-venta de acciones, ¿vale? Les voy a explicar rápidamente qué partes tienen típicamente un contrato de compra-venta de acciones donde se ejecuta la fusión. ¿Y por qué esto es importante? Porque el contrato de compra-venta normalmente lo gestionan obviamente los abogados y siempre cometen errores, ¿vale? Lo que les pondría aquí es la realidad no se puede encapsular. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad es tan compleja que independientemente de lo buenos que sean los abogados, siempre un contrato siempre tendrá errores, ¿vale? Pero lo que intenta el contrato de venta de acciones es justificar la realidad de la forma como nosotros la interpretamos. Y eso tiene que ser, cuanto más preciso sea, menores errores tenemos para destruir valor. Les explico. Definiciones. Esto es fácil. Esto es fácil porque la definición es, hago una lista y acordamos lo que ustedes entienden por A y lo que yo entiendo por A, y entonces si estamos de acuerdo, no hay problema. Reps and warrants. Esas son las representaciones. Sería qué hay aquí y ahora. Una foto de la realidad. Estas son las representaciones y garantías. La tercera parte es, si yo soy el comprador y ustedes son los vendedores, ¿qué quiero que hagas? ¿De qué forma quiero que que te comportes cuando firmamos la transacción y aún no hemos o determinamos ya el precio, pero aún no cerramos la transacción? Tienes un periodo de 6 meses donde tu vendedor tienes que seguir controlando la empresa porque aún no puedes pasármela porque no está completado, pero ya está firmado y el precio está acordado. Entonces, ¿qué quiero yo? Te impondré condiciones que quiero que hagas con el animal, con la empresa que estás vendiendo, desde que se firma hasta que se completa, ¿de acuerdo? Las condiciones precedentes son obviamente temas regulatorios y en general condiciones que si no salen, lo pondré como conditio sine qua non. Si esas transacciones no, si esas condiciones no se ejecutan, yo me salgo de la operación, no quiero ejecutar la operación, ¿de acuerdo? Y luego hay riesgos que son lo que decimos en inglés le llamamos non-disclosure, que es cuando no preguntaste suficiente. Ah, pero tú no me lo dijiste. No, pero tú no me lo preguntaste y yo no tenía obligación de decírtelo, con lo cual si no me preguntas y yo no tengo obligación, pues es un riesgo que tú absorbes como comprador, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y otros riesgos que puede haber donde hay interpretaciones, con lo que dije antes, las normas IFRS, hay que apretar, digamos, hay que aplicar juicio y el juicio, pues no todos tenemos juicio, ¿no? Al final, depende de la interpretación que hagamos, unos tienen mejor juicio y otros tienen peor, ¿no? Y luego hay, obviamente, obligaciones para los minoritarios que facilitan las transacciones. Esas son cláusulas que se llaman tag along, drag along, en inglés, que obligan, por una parte dan derecho, es el tag along, y por otra obligan, drag along, a los minoritarios y facilitan las operaciones, ¿vale? Y luego hay otras cláusulas como al final, pues estos son
digamos que tengas la capacidad de poner el dinero en una cuenta neutral, la cuenta de las accionistas, escrow accounts, ¿no? Que si tú me vendes algo, el dinero yo te lo doy en una cuenta, pero tú no lo recibes hasta que entregas el producto, por ejemplo, ¿no? Esas son cuentas escrow, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver un segundo, por favor, y voy a ver un comentario adicional. Hay una pregunta que dice, en mercados volátiles, las empresas, o sea, ¿hay alguna relación entre el mercado volátil y la estructura de desinversión? No, la respuesta es que no. Sin embargo, en un mercado volátil donde es bajista, tú no puedes desinvertir con un carve-out porque el mercado no te da dinero, por ejemplo. O sea que sí hay una correlación cuando hay necesidad de levantar capital, sí, de lo contrario, no. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo creo que esto les da una visión un poquito por encima. Si hay una cosa que quisiera, y soy consciente que estoy fuera de tiempo, con lo cual voy a ir cerrando el tema, pero finalmente digamos, o sea, la diapositiva que tienen aquí delante ahora, esa es, digamos, la causa principal por la que se destruye valor, es, por lo tanto, en primer lugar, el equipo directivo no tiene una disciplina financiera suficiente, sino que hay el efecto enamoramiento que decíamos, ¿no? Y eso es negativo. Punto número dos, el contrato legal de la fusión no se puede, digamos, hacer una foto suficientemente real de la realidad, porque la realidad es excesivamente compleja, ¿vale? Y si tuviéramos tiempo les hablaría de los heuristics, ¿no? Que es las aproximaciones mentales y psicológicas que hacemos los seres humanos cuando interpretamos la realidad. Y eso nos lleva, pues, muchas veces a error, ¿no? Porque interpretamos la realidad de forma distinta a cada uno de nosotros. Y eso sí, el segundo punto es el hecho de que lo que ven en pantalla, que es el SPA, el Share Purchase Agreement, el acuerdo de compra de acciones, no refleja en su totalidad la realidad como la reflejar. Es imposible, porque la realidad es excesivamente compleja. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el puente de capital. El puente de capital es en esa estructura donde les comenté lo que nosotros hacemos. Este es un concepto muy interesante y voy cerrando porque se me terminó el tiempo. Cuando valoramos una empresa, la valoración suele ser un múltiplo entre el valor de la empresa y el EBITDA, que es el beneficio. Esto es Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Es, digamos, el beneficio operativo, como quien dice. Operativo, beneficio operativo. Entonces, cuando calculamos el valor de la empresa a través de este múltiplo, partimos de un múltiplo que nos da un valor, pero este es el valor de la empresa total, que es activos. O sea, activos es la deuda más el capital. Pero yo solo tengo que pagar el capital al accionista. La deuda, pues se quedará allí o se la devolverá al banco, pero lo que quiere el accionista es el capital. Y para pasar del valor total al valor del capital, hay que hacer un cálculo de cuánto es el efectivo, cuánto es la deuda, cuánto es el capital circulante, normalizado, el capital y ajustar en consecuencia, ¿no? Esa es la diferencia que tenían aquí ustedes, es esta de aquí, ¿vale? Pero hay varios ajustes a hacer porque la empresa puede no estar siendo gestionada de la forma correcta y por lo tanto, para pagarle el importe correcto, si pagamos el equity excesivo al vendedor y luego nos damos cuenta de que no hay suficiente capital circulante para gestionar el corto plazo, pues eso es un mal negocio, ¿no? Pues, y ese ajuste es uno de los orígenes de disputas más frecuentes, ¿no? Y eso es destrucción de valor. Por lo tanto, otra herramienta para crear valor es tener una visión clara de lo que es, digamos, eso se llama el puente de capital, el equity bridge, y cómo pasamos de la visión de la valoración por múltiplo de valor de la empresa respecto al beneficio operativo a lo que tenemos que pagar al accionista. ¿De acuerdo?
Muy bien, voy a hacer una cosa que es voy a abrir les voy a mostrar, porque como no hemos tenido tiempo, porque somos muchos y había muchas preguntas, pero les voy a abrir fíjense, aquí tenemos un ejercicio que pensaba hacer y enseguida respondo a las preguntas, ¿eh? Pero fíjense, les voy a dejar aquí un código QR. Si lo pueden tomar, este código QR les dará acceso a un aplicativo que monté. Tiene 4 ejercicios y tiene un aspecto como, a ver si lo puedo traer aquí, pero eh, ch, ch, ch. Sí, tiene un aspecto como que así, ¿no? Y pues es un aplicativo donde pueden acceder a las distintas ejercicios, ¿de acuerdo? Y con lo que hemos comentado, pruébenlo. O sea, este es intuitivo. Les he puesto ya una explicación para que vean la guía de referencia, para que puedan seguirlo, ¿vale? Traten de seguir el ejercicio y completarlo con su propio tiempo, porque no tenemos tiempo aquí. Este es uno de emparejar conceptos, que es literalmente lo que hemos hecho al principio juntos, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos uno de mejores prácticas, donde para cada concepto en la izquierda puse a la derecha una respuesta correcta y una incorrecta. Cuando si yo selecciono a la derecha y pongo este aquí, me saldrá incorrecto, ¿vale? Pero no están organizados, ¿eh? Este puede estar al final, o sea, con lo cual intenten completar el ejercicio y a ver qué tal les va, ¿de acuerdo? Pero les dejo este ejercicio para que puedan trabajar en él. Y voy a contestar las preguntas y si te parece, Joel, cerramos yo la sesión cuando termine las preguntas porque estoy completamente fuera de tiempo, ¿no? ¿Te parece bien que conteste las preguntas, Joel, o quieres cerrar bien? No, me parece muy bien, Albert. Gracias, Perfecto, Máximo. perfecto. Muy bien. Pues tenemos una pregunta de Gino que dice, ¿el non-disclosure se materializa legalmente a través de un comento contactual? El non-disclosure es dificilísimo, Gino, porque, porque tú no sabes cuál es la realidad última de la empresa que compras, ¿no? Solamente te das cuenta cuando estás dentro y eso, por ejemplo, es muy típico con empresas bancarias, empresas financieras o empresas que tienen un legado informático muy complejo y están con sistemas informáticos muy antiguos y interconectados de forma muy, digamos, mala, ¿no? Eso solamente lo puedes ver cuando realmente tú eres el propietario de la empresa. Por tanto, los riesgos solo tienes visibilidad cuando eres propietario. Por lo tanto, no puedes a priori introducirlos en el contrato. Y el vendedor no siempre te dará la flexibilidad ni en el acceso, en el proceso de due diligence, de diligencia de vida, a la información que tú quieras, ¿no? El ejemplo más claro de non-disclosure de la pregunta de Jinho es, ustedes recordarán un ejemplo en Estados Unidos que se produjo yo lo llamo el efecto pintalabios, lo llamo. ¿Y por qué le llamo el efecto pintalabios? Porque hay un edificio en Nueva York que se llama el Pintalabios, que es el de Lipstick, ¿no? Y es el edificio que ustedes sabrán donde se instaló la compañía que se llama Madoff. Y Madoff fue el esquema Ponzi, el fraude más grande de la historia. Sí, ¿no? Volatilizó 65.000 millones de dólares, una barbaridad, ¿no? Y ahí fue una situación donde el ah, Madoff, el propietario, nunca dio acceso a la planta donde donde se efectuaba el fraude. Pero los inversores, que eran gente muy inteligente con un perfil muy elevado, americanos, casi todos, nunca preguntaron para ir a esa planta. Nunca preguntaron desde dónde llevas tu negocio, ¿no? Siempre fueron a la planta ejecutiva muy bonita, con unos muebles bonitos, y nunca preguntaron más allá porque confiaban en el gestor, ¿no? Y ese es el problema. Y Salvador dice, muy bien, me alegro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Salvador, por el comentario. Y Lisette dice, ajustes con más críticos. Sí, los ajustes más críticos son siempre los del puente de capital. O sea, ¿cómo se define el casi efectivo? Hay efectivos fácil porque abres la caja y está el efectivo ahí. ¿Qué son cosas que son casi efectivo, ¿no? Que pueden convertirse en efectivo? ¿Qué son obligaciones de fondos de pensiones, por ejemplo? ¿Qué son obligaciones legales potenciales, ¿no? Digamos, problemas que tenga legales la empresa, hay que aplicar un porcentaje, ¿no? de pérdidas. Ese tipo de compromisos es lo más complejo, ¿no? Y, y reflejar con precisión el valor. O sea, no hay
el comentario que dices es muy importante. No hay una, o sea, valoración no es una ciencia. Como estamos basando el precio que pagamos lo basamos en una cifra futura, estamos de acuerdo que a futuro estamos todos, bueno, las estimaciones por definición son todas correctas, pero a futuro em, estaremos mal seguro o porque habremos dicho que mejor o peor, pero nunca estaremos exactamente como previmos, con lo cual esa relación entre lo que tú me convenzas de que yo haré en el futuro y lo que yo te convenza de que haré en el futuro es esa negociación. O sea, valoración es una herramienta para negociar, nunca lo olviden, ¿de acuerdo? Y luego, muy bien, Jorge, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Jinko. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Fenomenal. Muy bien. Muy bien, pues Joel, creo que... Ay, un segundo, voy a ver los mensajes directos. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué puede hacer un comprador que firmó el contrato sin tener en consideración? Claro, no, o sea, hay una pregunta interesante que es, oye, ¿qué puedo hacer si me doy cuenta de que lo que firmé no era suficiente? ¿Qué puedo hacer? Nada, no hiciste bien tu trabajo, la tuviste que revisar. La próxima vez revísalo con más detalle y si la operación es demasiado grande, pues te hundirá a ti y a la empresa, ¿no? O sea, básicamente no hay marcha atrás, ¿eh? No se puede revertir el contrato, es una obligación legal. Y luego hay una pregunta más. Para evitar disputas, ¿cómo se define con precisión la deuda y el exceso de caja en el SPA? Es muy difícil. O sea, tú puedes tener algunas previsiones para, lo he dicho, ¿no? Para fondos de pensiones o para litigios o para fondos de comercio, pero la respuesta es entendiendo el negocio que compras al máximo. Porque si tú tienes un fondo de un capital circulante, o sea, si tú no sabes ese sector y esa empresa en concreto cuál es el capital circulante necesario, pues no lo sabes, ¿no? Necesitas acceder a la empresa para saberlo. Con lo cual, tener una diligencia de vida y sobre todo si no tienes suficiente acceso a la diligencia de vida, no compres el animal. Ese es un poco el concepto, ¿vale? Un par de preguntas más. ¿Cómo se determina el precio justo en las acciones? Depende, porque el precio justo de las acciones es distinto para cada individuo en función de su percepción de valor y de riesgo, con lo cual eso es muy difícil, ¿no? Se determina aplicando sistemas de valoración con descuento de flujos, normalmente modelos intrínsecos que solamente tienen en cuenta información interna de la empresa o modelos extrínsecos que tienen como los comparables, donde comparas con una empresa en un sector y trazas el mismo, digamos, una valoración parecida, ¿no? Y luego tenemos dos preguntas más, tres preguntas más. Los riesgos que suelen generar más disputas después del cierre son las diferencias entre la diapositiva que he enseñado del SPA, del contrato, es la definición de la realidad actual, más los cursos de acción, más las condiciones, digamos, que son necesarias, ¿no? Condition sine qua non. La diferencia entre eso y la realidad es las disputas, literalmente. ¿Sí? Y en cada situación cambia, pero es muy raro no tener esa cobertura. Algunos inversores lo que hacen es contratan un tipo de seguro que se llama Warrants and Indemnities, no sé cómo se llama en español, pero es Warrants and Indemnities, que es para lo que yo no haya determinado en el SPA, cúbreme. Y la compañía de seguros dice, bueno, pues por eso te cobro $10.000 o $100.000, ¿vale? Y están cubiertos vía seguro para evitar las disputas precisamente, ¿vale? Y muchas gracias por el comentario. No sé si tengo yo no sé si quién está grabando. Yo desde luego no. Creo que no, ¿eh? Si se me está grabando, yo les mando la grabación. Vale. Sí, se acaba de Recording parar la grabación, stopped. con lo cual, quien tenga la grabación, por favor, que la circule a aquellos que le hayan pedido y fenomenal. Para
Sí, muchas gracias nuevamente, Álvaro. Ha sido una excelente exposición sobre las fusiones y adquisiciones, una clase magistral. Personalmente estoy contento, como te decía, después de meses de haber conversado, coordinado, y para mí es un privilegio tenerte acá desde allá, en tu recargada agenda que tienes asesorando empresas. Nos comentabas que tienes asesoría de empresas a las petroleras del Medio Oriente, a empresas europeas, ¿no? Bancos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa amplia experiencia lo has tratado de hoy día explicarnos y mostrar como experiencia. Te agradezco mucho y de repente ya suena un poco ya muy un abuso de mi parte comprometerte a una siguiente oportunidad, tal vez el próximo año, ¿no? Claro que sí, Joel, será un placer. Bueno, pues por mi parte, obviamente agradecerte a ti personalmente la oportunidad de estar con este grupo tan fantástico y muchas gracias por el interés y las preguntas y ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias y hasta Muchas pronto. gracias, Álvaro. Estamos en contacto. Le agradecido a Igualmente. todos también. Hasta Adiós, luego con gracias. todos. Adiós, gracias. Gracias.